Bueno, en el día de ayer, en efecto, se dio un Consejo Nacional Sindical de Suntra. Eso fue para discutir una hoja de ruta que se tiene con referente a acciones que vamos a llevar adelante esta semana. Ujú. Y esas acciones empezaban con lo que es el piqueteo de mañana a la hora del mediodía, porque es un piqueteo simultáneo en todo el país, donde las diferentes organizaciones que conformamos Alianza Pueblo Unido, donde hay educadores y sindicatos, y también otras organizaciones que no pertenecen a Alianza Pueblo Unido, vamos a llevar adelante lo que es distribución de volantes, marchas y piqueteos en diferentes puntos del país. En horas del Eso va a ser mediodía. mañana. En horas del mediodía. En horas del mediodía, Ok. así de 12 a 1 de la tarde. Ok. Para el día jueves estamos llamando a una marcha que saldrá del Parque Porras hacia la Asamblea de Diputados. Casualmente nosotros días atrás entregamos en lo que es la participación ciudadana una iniciativa ciudadana, valga la redundancia, donde solicitamos lo que es la derogatoria de esta ley 462 Sí. de reforma a la Caja del Seguro Social. Fui informado hace algunos minutos de que en efecto el proyecto este de ley que solicita la derogación de esa ley fue admitida y va a tomar su curso correspondiente. Ahora lo que hay es que esperar son 30 días hábiles para ver si cabe o no cabe, ¿no? El órgano legislativo nos mantendrá informados sobre esa situación. ¿Cuál es el camino También, una pregunta que mire, ese camino perdón. de esta iniciativa suya y de las respuestas posibles que tiene el órgano legislativo con respecto a ello? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué se tiene como panorama al futuro con esto? ¿Qué podría pasar que usted sepa? Bueno, nosotros en este momento lo que tenemos también para el día sábado es un encuentro de dirigentes, Ujú. que casualmente la fecha que usted hablaba recientemente de la huelga indefinida, tenemos que ponernos de acuerdo o quizás vamos a llamar a otra huelga por 24 horas prorrogable. Ujú. Todavía eso no se sabe. Tenemos que ponernos de acuerdo con las demás organizaciones que vamos a ejecutar esta Sí. huelga. Lo cierto es que estamos en un momento de agitación y de concientización de la población, porque en el país hay mucho descontento. Si ustedes ven, aquí hay un panorama bastante enrarecido, que por lo menos se habla de lo que es la apertura de la mina. Ya vemos la forma como el presidente se dirigió a los panameños que en su momento nos opusimos al contrato minero, y entonces lo que se dirige es de una forma grotesca y minimizando lo que es la protesta social, faltándole el respeto a todos los que nos opusimos en ese momento, Sí. porque la minimizaba y decía que éramos 5 gatos los que nos oponíamos y que no pagamos una planilla, y Sí. que en efecto pareciese que en este país quien no paga una planilla no tiene derecho a opinar en las leyes que se llevan adelante que impactan la vida social de todos los panameños. Entonces, esto nosotros no lo podemos aceptar. Con referente a lo de la admisión ¿cómo le digo? De la iniciativa ciudadana que entregamos en la asamblea, habría que esperar los 30 días hábiles, todo el recorrido que eso tiene que pasar por las diferentes estructuras que tiene el órgano judicial, y finalmente esperar una respuesta de que ellos nos dirán si en efecto cabe en este caso ese recurso de solicitud de que esta ley prácticamente se caiga, pues, por Sí. esa vía. ¿Tienen ustedes, voy a hacerle una pregunta un poquito ingenua antes de que Luis Ruiz intervenga, del 1 al 10, ¿qué posibilidades hay de que la Asamblea acepte la posibilidad de hacer una nueva ley y tumbar esto, por Dios? ¿Cómo lo ven? Bueno, del 1 al 10 le puedo decir que prácticamente yo no guardo mucha esperanza. Claro.
pero realmente en lo personal, de repente a otros compañeros pueden que tengan otra forma de ver esto, pero yo no aguardo mucha esperanza. Y creo que si no hay presión en las calles, en realidad esto no se va, esta ley no se va a echar para atrás. Y lastimosamente va a tener que ser una presión fuerte en las calles, porque pensamos que de repente, de la forma democrática, conversando y todo esto, quizás no se vaya a dar. Entonces tiene que haber una presión de la población, no solamente de los sindicatos y en este caso de algunas organizaciones magisteriales, sino de todo el pueblo en general. Como ocurrió, usted recordará, en el año 23 con el contrato minero, porque con el contrato minero lo que decían los diputados de que ya este contrato se había aprobado, se envió al Ejecutivo, en el Ejecutivo prácticamente se sancionó en cuestiones de horas y finalmente después fue ley, pero el pueblo masivamente salió a la calle y lo tumbó, lo hizo que prácticamente la Corte Suprema de Justicia lo declarara inconstitucional, pero fue por la presión que se hizo en las calles. No hubo otra forma de cómo esto lo declararan inconstitucional. Entiendo. Luis Ruiz tiene una pregunta para usted. Sí, buenos días, Yamil. Mira, ayer casualmente en el programa de nosotros tuvimos la intervención de un rabino que habló sobre los esfuerzos que están haciendo las diferentes comunidades de fe para tratar de buscarle soluciones pacíficas a esta situación y a otras. Mi pregunta es, ¿ustedes estarían dispuestos a sentarse con ellos para tratar de consensuar alguna salida pacífica a este tema, o ustedes consideran que eso no tiene fin, no tiene objetivo? Mire, hay muchas personas y entre esos nosotros estamos interesados en querer resolver este problema, y desde un inicio nosotros hablamos de que había que crear una real mesa de discusión de este tema, no una mesa de escucha como ocurrió en el Ejecutivo y después lo que hicieron en el Legislativo, que prácticamente fue llevar a la persona allá, tú expones y finalmente después todo lo que tú digas es ignorado, porque solamente lo que he hecho es una pantomima, por decirlo así, de discusión, pero todo lo que nosotros expusimos, nosotros sustentamos con nuestros técnicos nuestra propuesta, y en realidad eso no fue escuchado. Entonces, si tú dices que tu propuesta es mejor, bueno, hagámoslas, las discusiones, que todo eso sea televisado, cosa tal de que en efecto el pueblo panameño vea realmente qué es lo que le conviene. Pero en esa parte ellos no quisieron ceder. Hablo del gobierno, porque ellos decían de que en efecto no iban a hacer lo que ocurrió en el año 22. En el año 22 aquí se dio una discusión que fue televisada y todo el pueblo panameño pudo ser parte de lo que se dio en esa discusión y pudo sacar sus propias conclusiones. Pero en esta ocasión lo que nos hicieron fue prácticamente un engaño. Nosotros ya habíamos presagiado eso, ya lo habíamos visto, que eso podía ocurrir, pero de todos modos teníamos el compromiso y la responsabilidad para nosotros, de nosotros asistir a ese diálogo que fue un engaño. Pero lamentablemente todas nuestras propuestas fueron ignoradas, porque cuando hay dos partes que se sientan, no solamente es escuchar, sino tomar en cuenta también lo que tú propones en este caso. Y si tú dices que esas propuestas no son viables, entonces hay que demostrarlo en la mesa, discutiendo con los que la están proponiendo y vencerlo en el discurso. Casualmente este comunicado, este pronunciamiento de las comunidades de fe dice en su segundo párrafo lo siguiente: proponemos un diálogo que no signifique renunciar a la propia identidad, sino estar dispuestos a salir al encuentro del otro, a comprender sus razones, a ser capaces de escuchar al que piensa de modo diferente, que nos permita tejer relaciones humanas respetuosas, que ayude a recuperar la confianza, la credibilidad y la esperanza de que es posible construir un Panamá más humano
equitativo, justo y fraterno. Según lo que usted nos dice, Yamir, ese diálogo usted no lo ve posible en estas circunstancias y que será en la calle donde pueda lograrse alguna ventaja para aquellos que se oponen a la ley. ¿Es así? Sí lo veo posible siempre y cuando el gobierno, su ley que fue aprobada, él la ponga en efecto suspensivo. ¿Me explico? Sí, cómo no, entiendo. Que la ponga en efecto suspensivo y nos sentemos entonces a dialogar. Porque no nos podemos sentar con una ley que prácticamente le hemos dicho hasta la saciedad que no la queremos y no somos un grupito, sino que prácticamente todos los trabajadores que estamos involucrados en lo que es la toma de decisiones en cuanto a la pensión, el sistema de pensión del país, y le hemos manifestado eso. Entonces nosotros creemos en el diálogo, porque sabemos que de todas las formas de resolver los problemas es con el diálogo. Pero nosotros no sabemos, con la tosudez que demuestra el Ejecutivo, si ellos son capaces de poder poner en suspenso la ley que ellos aprobaron. Porque si ustedes ven los discursos del Ejecutivo, ya para ellos ese es un tema cerrado. Y para nosotros, los trabajadores y las organizaciones populares y sociales, ese es un tema que todavía no ha cerrado. Es un tema que todavía se mantiene candente y que en efecto, cuando las condiciones ya las tengamos propicias, nosotros vamos a tener que sentarnos a dialogar con el gobierno y con otros actores que puedan mediar en cuanto a esta situación. Pero si el gobierno quiere que todo esto se resuelva sin ningún tipo de confrontación, entonces lo más sensato es que, bueno, sentémonos a hablar, busquemos un mediador, que ya usted nos habla de los hermanos de fe, y nosotros podamos ver esa situación y sentarnos, pero un diálogo real, no un diálogo donde traten de manipular la información ni lo que se dé en ese diálogo. Pastora Portugal tiene una pregunta. Buenos días. Usted nos dijo al principio que también se incluye la protesta contra la apertura de la mina, y quería también aprovechar la oportunidad para preguntarle pues la posición de ustedes. Ya han dicho algo, pero como con mayor claridad, sobre el proyecto de embalse en Río Indio. ¿Están a favor de la población? Correcto. Mire, nosotros, en cuanto al contrato minero, quien ha traído ese tema con fuerza a la palestra pública ha sido el Ejecutivo. En su última conferencia de los jueves, el presidente dijo de que ya esta semana que está transcurriendo él se iba a reunir con la Cámara Minera, se iba a reunir con los proveedores de la mina, iba a comenzar a tener reuniones. Entonces lo que él manifestaba es que prácticamente, palabras más, palabras menos, lo que nosotros interpretamos es que la reapertura de la mina la va a dar, y eso va a traer conflicto en el país, porque todos los grupos, todos los panameños que en su momento nos opusimos a ese contrato minero, ténganlo por seguro que lo más probable es que sigamos en nuestras posiciones, y no por un capricho, sino por la situación que se da de contaminación en ese lugar y los riesgos que eso tiene para la salud humana. Con respecto a lo que es en los embalses de Río Indio, hay cientos de comunidades que por muchos años han dependido de la agricultura y la ganadería. Hay familias completas de que toda su vida han vivido ahí y que no saben de qué otra forma ganarse el sustento diario. Se ha hablado de que en efecto se les va a dar algún tipo de indemnización, habría que ver, pero realmente son familias que tienen arraigo en sus tierras y que nosotros de la noche a la mañana no la podemos despojar, porque también hay otras opciones. Aquí se ha hablado de opciones como la de, por lo menos de Bayano, de traer el agua de Bayano hacia acá por medio de bombas y tuberías, que podría ser una opción. Pero aparentemente esa opción tampoco se quiere discutir, sino que se quiere imponer
en este caso, los embalses de Río Indio, y desalojar a todas esas familias que viven ahí por muchos años de su tierra que toda la vida han vivido de ella y que dependen de ella. Don Yamir, hay sectores, sobre todo de la empresa privada, que no ven con buenos ojos, por supuesto, que el país se paralice en ningún sector. A esas personas que están indicando que no es buena idea paralizar el país, ¿qué reflexión le tienen desde el Suntrack? Bueno, nosotros tampoco quisiéramos tomar medidas de fuerza, pero cuando a uno le quieren imponer leyes que van en contra de los intereses de los más humildes de este país, de la clase trabajadora, créame que no nos dejan otra opción que las calles, porque nadie quiere ir a la calle a arriesgar la vida ni la salud. Créame que eso es algo que cualquiera persona que piensa un poquito sabrá de esa situación. Pero también entendemos en efecto de que nosotros tenemos que defender nuestros intereses como clase trabajadora, como clase humilde, tenemos que defenderlo. Porque lo que pasa es que aquí la oligarquía panameña no le interesa con los intereses de la clase trabajadora, sino que aquí nosotros tenemos 2, 3 gamonales que lo que piensan es en la ganancia y no les interesa a costa de qué llenarse los bolsillos. Entonces nosotros eso no lo podemos permitir. Por eso le digo que si en el país realmente se abre un diálogo social de qué país nosotros queremos, hacia dónde nosotros queremos llevar nuestro país, y póngale que en 20 o 30 años, cómo va a ser nuestro país, que hagamos un diseño de país del que nosotros queremos, ténganlo por seguro que nosotros vamos a estar ahí, vamos a contribuir en todo esto. Pero lo que no podemos aceptar es que nos pongan medidas impopulares para tratar de asfixiarnos cada día más. Aquí la población ya no aguanta. Aquí los aumentos se dan a diestra y siniestra y no hay quien le ponga un freno al alto costo de la vida. Entonces nosotros tenemos que salir a luchar por los intereses de nuestra clase, y realmente a las calles no quisiéramos ir, quisiéramos que todo esto se pudiera dado a poder promover esta situación. Lo que lo vemos es que cada día se parcializa más al lado de los empresarios, cuando realmente debería ser un gobierno para todos los panameños y no para un sector de los panameños, en este caso la clase pudiente. Finalmente, don Yamir, confírmeme, este sábado ¿se podría tomar la decisión final de cuándo sería el inicio de esta huelga indefinida? ¿Es así? ¿Entendí bien? Por supuesto que si las condiciones ya están dadas en el país, nosotros nos vamos a sumar como Suntra a la decisión que tome el encuentro de dirigentes. Sea cualquier decisión que sea, nosotros la vamos a respetar, porque es una posición o una decisión que tenemos que tomar entre todos los gremios que vamos a participar y quienes la vamos a ejecutar. Nosotros no nos imponemos cuestiones entre nosotros, sino que las discutimos, las aprobamos y entonces las llevamos a la práctica. Así que el día sábado finalmente deben de salir nuevo plan de acción, y ese plan de acción no descarta de que pueda haber en las próximas semanas una huelga indefinida. Gracias, Yamir Córdoba, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, por su participación esta mañana y aclararle a la ciudadanía que la huelga, aunque es una decisión tomada, no tiene fecha y podría estarse dilucidando en los próximos días, sobre todo el día sábado, cuando los dirigentes de la Alianza Pueblo Unido y otros que se van a sumar estarán reuniéndose para discutir esta posibilidad. Gracias, vamos a la pausa y regresamos.